Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a Jaque Mate. En la mañana de hoy estamos con la señora Lola Torres Cuadrado, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y que pertenece a la Asociación Española contra el Cáncer desde 1997. Además, ha desempeñado una serie de funciones como es el montaje y la coordinación de la unidad de cribado de cáncer de mama desde el 97 hasta el 2000. Es médico de la unidad de cuidados paliativos de la asociación anteriormente nombrada en el Hospital Virgen de Rocío desde el 2000 a 2007 y actualmente pues, es responsable de área médica de prevención en la Asociación Española contra el Cáncer con su sede en Sevilla desde 2007 hasta la actualidad. Con ella hoy vamos a hablar un tema de rigurosa actualidad y también de un amplio desconocimiento para la mayoría de la opinión pública, porque estamos acostumbrados a escuchar la odiada enfermedad como es el cáncer y sobre ella pues vamos a hablar en la mañana de hoy con ella, que es una persona con la autoridad suficiente para vislumbrarnos un poco aquellas dudas que le voy a proponer. Así que, ¿qué tal, Lola? Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, encantada. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es de rigor, es la obligatoria, porque como he dicho en la introducción, pues llevamos toda la vida escuchando cáncer, cáncer, cáncer. ¿Tú me puedes explicar, nos puedes explicar en qué consiste la enfermedad? ¿Qué es el cáncer? Pues sí, el cáncer es una enfermedad que engloba a un montón de enfermedades diferentes, pero que todas tienen una cosa en común. Por diversos motivos, que si queréis ahora los desglosamos, hay un grupo de células que empiezan a multiplicarse sin control, o sea, saltándose todos los mecanismos de control que tiene el cuerpo humano, que son muchos. Entonces, esto genera un crecimiento anormal que puede o bien ir creciendo localizadamente o a veces envía también pequeños fragmentos, células, no se sabe muy bien todavía qué, a distancia, a través de la vía sanguínea, de la vía linfática, por continuidad de tejido, y entonces va atacando, digamos, infiltrando, como se llama, invadiendo otros tejidos a distancia del tumor primitivo o primario. Uh-huh. Es una enfermedad que, dejada a su evolución natural, provocaría la muerte cuando hay tal número de células, tal masa celular de células malignas que son incompatibles con las funciones de los órganos, pero que con tratamiento se puede cortar esta historia natural y obtener la curación. Hay otros casos en los que no se puede, pero sí se puede estabilizar la enfermedad, digamos que mantenerla contenida, y otros casos en los que lamentablemente no se puede incidir en esta historia natural y entonces la persona fallece. Dicho esto, pues hay muchos tipos, hay muchas localizaciones, hay muchas estirpes celulares que se multiplican, tienen diferentes formas de esquivar los tratamientos y tienen distintos tratamientos. No es lo mismo para todo el mundo, no es el mismo pronóstico un cáncer que otro, en fin, que existe una variedad, pero lo común es la multiplicación celular acelerada, desenfrenada y que el organismo no es capaz de controlar. Y si hablamos de datos, la incidencia del cáncer en nuestro país es alta, media, baja, ha ido creciendo. ¿En qué medida el COVID ha podido afectar a esos diagnósticos, por ejemplo? Sí, las cifras que manejamos de 2022 es que se han diagnosticado más de 290.000 cánceres en España. La tendencia se estima que es a ir subiendo poco a poco en España y en el resto del mundo. Se estima, esto ya es una estimación, que
para el 2030 podría haberse incrementado esta cifra en un 16%. Eso es una barbaridad. ¿Esto qué significa? Eso es una barbaridad. Pues que es un problema de salud, evidentemente, a nivel mundial. Sí es verdad que de todos estos casos, más de la mitad de los casos se van a dar en personas mayores, porque el cáncer, aunque se puede dar incluso en recién nacidos, pero esto es excepcional, suele desarrollarse a lo largo de la vida. Cuantas más años se cumplan, más posibilidades hay de padecer cáncer. Esto no significa que no exista a todas las edades, pero el cáncer es una enfermedad que va asociada a la degeneración celular, al envejecimiento celular y, por tanto, a la edad de la persona. Países que tengan mayor supervivencia, o sea, mayor esperanza de vida, van a tener más cáncer, igual que van a tener más demencia, más Alzheimer, más enfermedades cardiovasculares. Esto es así, pero quitando ese sesgo de más número de casos por mayor población en edad avanzada, es verdad que hay más casos de cáncer en general, sobre todo en el mundo rico, la verdad. Algo estamos haciendo mal a nivel de hábitos de vida, que está aumentando la tasa de algunos tipos de cáncer. Pero tal como digo esto, me gusta decir también la parte positiva de forma inmediata. También en el mundo rico se está aumentando muchísimo la tasa de curación. Entonces, esto es muy importante decirlo. Por supuesto que no todos los casos van a tener el mismo pronóstico, pero poquito a poco, pero paso a paso, cada vez se le van ganando más supervivencia y más curación, sobre todo a algunos tipos de cáncer. En otros, pues, se ha avanzado menos. Me has preguntado sobre el COVID. Sí. Pues esto, por supuesto, que ha influido, pero no porque el COVID predisponga a padecer más cáncer. Lo que el COVID ha provocado es una menor atención médica, por lo tanto, ha redundado en una disminución en los diagnósticos precoces del cáncer. Y el cáncer es una enfermedad donde es muy importante, en la mayoría de los casos, el diagnóstico precoz, porque evidentemente cuanto antes se diagnostique, menos tiempo le ha dado a desarrollarse, más localizada está la enfermedad y en general va a ser más fácil combatirlo y con un tratamiento, en muchos casos, menos agresivo. Entonces, claro, con todo la que se ha liado con el COVID, pues ha habido, lógicamente, una disminución en el diagnóstico precoz y esto ha redundado en luego unos diagnósticos de cáncer que han quedado atrasados, pero además que se han detectado en fases más avanzadas de la enfermedad. Sí, bueno, yo creo que la situación que transmite, que retrata, tiene que ver un poco con esa saturación, ¿no?, que supuso el COVID con su llegada a la sanidad y, por supuesto, pues enfermedades que, como tú bien dices, si dependen en demasía de una detección precoz, pues el perjuicio habrá sido mucho mayor. En cuanto a los factores, ¿qué me puedes contar? Porque hemos siempre escuchado el tabaquismo. ¿Hay algún factor determinante que tú digas tiene una relación directa? Sí, claro que hay, pero esto hay que matizarlo porque dentro de que hemos dicho que el cáncer son un montón de enfermedades, no todas tienen los mismos factores de riesgo. Lo que ocurre en común en cualquier tipo de cáncer es que en un momento determinado la célula, la célula que se va a empezar a multiplicar desenfrenadamente, va teniendo una serie de cambios estructurales, cambios funcionales, que son los que provocan al final el cambio a malignidad. Estos cambios que van ocurriendo en la célula van precedidos de una mutación genética en la célula, que es lo que al final termina generando esa multiplicación celular. Esta mutación genética
puede ser provocada por diferentes elementos y varía muchísimo según el tipo de cáncer que se desarrolle. Voy a poner un ejemplo porque creo que se puede ver más claro. Si tú abusas muchísimo del sol y además tienes otra serie de factores de riesgos añadidos, puedes provocar una mutación genética en la capa profunda de la piel a nivel de una célula que se llama melanocito. Y eso puede provocar un melanoma, que es un cáncer de piel. ¿Correcto? Sí. Si tú te sometes a muchas radiaciones ionizantes, por ejemplo, porque te hagas un montón de pruebas diagnósticas, porque te tengas que someter a radioterapia, porque tengas un desastre nuclear como puede ser Chernóbil, vas a sufrir mutaciones en otro tipo de células diferentes. A lo mejor en tu piel no ocurre nada, pero sí desarrollan mutaciones en células del tiroides o en células del hueso. Si tú fumas, puedes desarrollar mutaciones genéticas que terminen generando cáncer en un montón de tejidos. El más conocido es el pulmón, porque es la mucosa pulmonar la que se va afectando con esa agresión del tabaco y termina provocando mutaciones genéticas a ese nivel, como pueden ser la lengua, la boca, en fin, en un montón de órganos. Con esto quiero decir que no todos los factores de riesgo van a incidir de la misma manera en los diferentes tipos de tumores. Y luego hay factores de riesgo que son completamente desconocidos. Hay algunos casos donde simplemente la mutación genética ocurre sin que se le pueda achacar a ningún factor de riesgo. Esto sería clarísimo, por ejemplo, en un recién nacido, que no le ha dado tiempo ni a abusar del sol, ni a fumar, ni a tener ningún hábito de vida, digamos, más sano. Pero estos son casos más raros. Entonces, resumiendo, para decir mensajes que sean completamente claros. Los factores de riesgo principales que podemos detectar y sobre todo que podemos controlar, porque habrá otros que no podemos controlar. Por ejemplo, el primero lo he dicho hace un rato, un factor de riesgo muy importante del cáncer es la edad. Cuanto edad más avanzada, más riesgo de cáncer, pero ese factor no lo podemos controlar. Entonces, vamos a hablar de los factores que podemos controlar. Tabaco, importantísimo. El tabaco provoca un 30% de mortalidad aproximadamente, tanto por cáncer, está relacionado con la patogenia, o sea, con el desarrollo de 16 tipos de cáncer más o menos, también provoca alteraciones cardiovasculares, que son enfermedades mortales. Por lo tanto, es un hábito que si eliminásemos el tabaco de nuestras vidas, habría algunos tipos de cánceres que pasarían a ser de los más frecuentes a los más infrecuentes. ¿Esto qué significa? Pues que un factor de riesgo decisivo en algunos tipos de enfermedades. La obesidad. La obesidad, o sea, el estar por encima de tu peso, muy por encima de tu peso, muchos años de tu vida, lo cual va unido generalmente también a un sedentarismo, provoca también muchos tipos de enfermedades, también cardiovasculares, diabetes, hipertensión, pero también se relaciona con unos 8 tipos de cáncer. La obesidad es un problema que tenemos en el mundo rico. ¿Por qué? Porque cada vez nos alimentamos peor, con más abuso de calorías y a su vez cada vez nos movemos menos. Y esto hace que tengamos un problema de obesidad cada vez más importante. España estaba un poco a la cola de Europa en este problema, pero ahora nos hemos puesto los primeros, sobre todo en la infancia. Alcohol. Pues el alcohol es un carcinógeno. Carcinógeno significa que tiene capacidad por sí solo de provocar mutaciones genéticas que generen cáncer. Pero claro, el cáncer se desarrolla relacionado con el alcohol en personas que son alcohólicos crónicos. Esto no quiere decir que beber sea bueno. Tenemos un problema muy importante con el alcohol, sobre todo en los jóvenes, porque es la principal droga que consumen los jóvenes y a grandes cantidades.
Y digo droga porque es una droga. Entonces, debemos intentar, en general, como hábito de vida, no fumar. Si fuma, intentar fumar lo mínimo, dejarlo en cuanto pueda, no fumar delante de otras personas, muchísimo menos menores. Mantenerte en tu peso ideal. Esto significa que tienes que alimentarte con menos calorías, en la mayoría de los casos, si puede ser con alimentos más sanos y además hacer ejercicio físico regular. ¿Regular qué significa? Pues casi todos los días de tu vida. No vale decir, pues hoy me voy a hacer un senderismo de 8 horas, que es sábado y tengo tiempo, y ahora ya hasta dentro de 3 meses lo único que hago es estar sentado delante del ordenador y de la tele. No, lo sano es todos los días, media hora, 3/4 de hora de ejercicio físico moderado, el que tú quieras, da lo mismo. Vale, bailar en la alfombra de tu cuarto, montar en bicicleta, apuntarte a un gimnasio, caminar, nadar, lo que te dé la gana. El caso es no estar todo el día inactivo, que es a lo que nos conlleva nuestro modo de vida actual. Si somos físicamente activos, nos alimentamos bien y no fumamos, nos va a ayudar a tener a raya el peso, pero además la tensión arterial, el colesterol en la mayoría de los casos, el azúcar en sangre. Todas estas medidas nos van a aportar calidad de vida. Se estima que podrían disminuir en un 50% el riesgo de cáncer. ¿Esto qué significa? Que si hacemos todo esto, ¿tenemos la garantía de que no vamos a padecer ni cáncer ni enfermedad cardiovascular? No, pero sí que reducimos el riesgo. Lamentablemente hay otros factores genéticos, de otra índole, desconocidos, que pueden hacer que, a pesar de llevar una vida lo más sana posible, pues tengamos la mala suerte de desarrollar algún tipo de cáncer, pero es verdad que disminuimos bastante el riesgo. Es muy importante también lo que se llama prevención secundaria, que es lo equivalente a un diagnóstico precoz. El cáncer se puede prevenir en muchos casos. ¿Cuál es el problema? Perdón, pues que los síntomas de alarma que da en la mayoría de los casos son muy inespecíficos, o sea que se dan también en un montón de enfermedades muy normales y que el diagnóstico suele ser tardío. Perdón, para ello tenemos una serie de ayudas que lamentablemente a veces no aprovechamos, que son los programas de cribado o de detección precoz que pone a nuestro servicio el Sistema Público de Salud, que son 3 principalmente y que en muchos casos tienen muy poca, perdón, no me sale la palabra, no acude la gente cuando se le llama, poca adherencia, que sería la palabra en concreto. ¿Cuáles son estos 3 programas? Fundamentales, principales. Prevención del cáncer de mama para la mujer, que son las mamografías periódicas, tanto para hombres como para mujeres. Prevención del cáncer de colon, fundamental. El cáncer de colon es el más frecuente en nuestro entorno. Con un diagnóstico precoz tiene una tasa altísima de curación y es una lástima que se deje correr el tiempo en contra, porque aunque incluso en fases más avanzadas se puede curar, pero lógicamente a costa de mucho sufrimiento y de muchas intervenciones y de muchos tratamientos con efectos indeseables. Tercer programa importante de cribado, el de prevención del cuello del útero, la citología. Programa fundamental que se ha ido dando un poco como en el cajón del olvido, y esto es muy importante que se retome porque el cáncer de cervix, o sea, del cuello del útero, no tenía un lugar importante en el ranking de cánceres en España y va ascendiendo puestos, y en gran parte es porque se ha abandonado la seriedad en el cribado. Si además le unimos una nueva medida que tenemos, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, Exacto. que en este caso en concreto es el responsable del 99% del desarrollo de este tipo de cáncer, pues tendríamos que incluso podríamos erradicar la enfermedad. Qué fuerte. Aunque parezca mentira, esto sería así. Fijaros qué importante es
el diagnóstico precoz. Por supuesto, acudir al médico cuando tengamos síntomas de alarma que no sepamos a qué atribuirlo y que no nos desaparecen en el tiempo. Esto también es muy importante, porque así podemos diagnosticar casos con mucha antelación de tiempo, que en muchos casos puede suponer un tratamiento mucho menos agresivo y un mejor pronóstico. En cuanto Más o a... menos. Ha quedado Perdón, dime. bastante claro cuál es el panorama y los factores y bueno, escuchándote lo estaba pensando, ¿no? Yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo que también falta en la sociedad es cierta concienciación de que convivimos con una serie de factores a los cuales le damos nosotros voz para que nos afecten, participen en nuestro cuerpo y desaten también esta enfermedad que, como tú has dejado bien claro, a veces se puede atajar de una manera positiva y otras, pues bueno, dependiendo de la prevención, del diagnóstico precoz, que también es responsabilidad de nosotros. Si no acudimos cuando se nos solicita para hacer el cribado, pues, pues bueno, la cuestión de la responsabilidad también es un dilema y también importante que yo creo que no nos hemos llegado a plantear seriamente hasta qué punto tenemos nosotros esa participación, ¿no? A la hora del Sí, diagnóstico, no sé si querías decirme algo, perdón que te he cortado. sí, quería añadir, porque esto quiero matizarlo. Todo el tiempo hemos estado hablando que son factores de riesgo, Sí, claro, ¿Esto qué significa? Estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de certeza. por supuesto, ¿Esto qué significa? por Pues que supuesto. puede haber una persona que compre solamente un billete de lotería en su vida y le toque el gordo. Totalmente. Pues con esto puede ocurrir lo mismo. Esto no significa que todos estos factores de riesgo no tengan su importancia, por supuesto que la Correcto, tienen. sí. Pero si me están oyendo o me van a oír pacientes o familiares, tengo que dejar muy claro que la culpabilidad en este tipo de cosas no aporta absolutamente nada. Por supuesto. Ni a la curación, ni al estado de ánimo, ni nada. Nada. Entonces, tenemos que intentar, y además ahora que estamos a primero de año con todas estas cosas, de pues voy a mejorar, voy a cambiar, voy a hacer... Vamos a ver, hay cosas que muchas veces cuesta trabajo, es muy fácil decirlo. Coma sano, coma menos. Sí, Bueno, pues evidentemente no debe ser tan fácil porque si no, no habría tantas personas obesas. Entonces, exacto. quiero añadir que debemos poner todo de nuestra parte, por supuesto, pero sin perder la salud mental por ello. Por supuesto. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que intentarlo, por supuesto, y podemos obtener un beneficio y nos podemos sentir muy satisfechos. Una persona, por ejemplo, que fume y deje de fumar es un campeón. ¿Por qué? Porque por diferentes motivos, pues ha terminado metido en una drogadicción que a lo mejor no era ni consciente de dónde se estaba metiendo y ahora le cuesta trabajo dejarlo. Son personas que necesitan todo el apoyo y si lo consiguen dejar son unos campeones. Bueno, pues así podría estar hablando de varios factores de riesgo. Absolutamente. Y luego se nos olvida la genética, La genética en esto también influye como en todo. En medicina siempre se estudia, todo es genética más ambiente, todo es genética más ambiente. Y es así. Entonces, habrá casos en que las personas, pues digamos que lo lleven escrito en su historial genético. Por supuesto. En fin, que no se puede generalizar porque hay muchísimos tipos y varían mucho las causas de unos a otros. Entonces, es una cosa que hay que individualizar. Pero evidentemente, el hábito de vida sano nos va a llevar a tener una vida más sana y sobre todo, mientras estemos vivos, el tiempo que nos destine nuestro futuro, vamos a estar con una calidad de vida muchísimo mejor. Que siempre se habla de cantidad de vida, pero nunca se habla de calidad. Una persona que esté muy obesa, aunque no tenga ningún cáncer, no va a tener una buena calidad de vida. Totalmente. No la va a tener. Totalmente. Entonces, pues esto es muy importante también.
Sí, bueno, estamos hablando en general de hábitos que son recomendables para toda la humanidad, por así decirlo, que redundan en efectos positivos y que nos privan, o sea, nos protegen de alguna manera de estar en ciertas circunstancias que no son deseables. En ningún momento apuntaba la responsabilidad de una persona que le han diagnosticado desgraciadamente la enfermedad, que no haya hecho lo que tenía que haber hecho para no ser diagnosticado. Para nada, Exacto. en ningún momento. Aquí no hay culpabilidad, aquí lo que hay es probabilidad, que es lo que has Claro. dicho, lo que has Porque indicado. además también hay otros factores que lamentablemente dependen muy poco de las personas de forma Exacto. individual, que son factores ambientales, pues bueno, de lo que es la mala calidad que tenemos en el aire, en el agua, en el subsuelo. Esto es una Es realidad, que ¿eh? Tampoco hace falta explayarse mucho. Factores medioambientales. Esto es un tema dificilísimo de abordar desde luego, porque hay muchísimos intereses económicos en juego, como siempre, exacto, pero como en todo, ¿eh? Detrás del exacto. tabaco, detrás de la alimentación, detrás de todo hay intereses económicos, lamentablemente, pero son factores que también son muy importantes, en algunos casos más determinantes, en otros menos, y que en la mayoría de los casos no dependen de las personas de forma individual. Entonces, este es un tema que debíamos tomarnos ya en serio, porque, bueno, no hay un planeta B, en fin, todo lo que estamos Efectivamente. oyendo, pero sí me gustaría recalcar que en temas de enfermedad el planeta no tiene fronteras de países, o sea, que puede haber un vertido horrible de lo que sea en un mar muy lejano Totalmente. y termina llegando a nuestros mares, antes o después, Sí, por el sí. agua, por el aire. Entonces esto es un problema global de difícil solución, pero que por supuesto que está influyendo en nuestro estado de salud, en general y en el cáncer en particular también. Pequeño alegato ecologista, pero bueno, para que por lo menos en la medida de nuestras posibilidades intentemos mantener el mundo más limpio. Cuando vas al contenedor a echar la basura, por ejemplo, por decir una cosa muy normal, te das cuenta que la mayoría de las personas no echan cada cosa en su contenedor. Eso tampoco cuesta tanto trabajo, ¿no? Sí, Pues bueno, empezando por ahí, ¿eh? pero al final es lo que hemos mencionado antes, es una cuestión de conciencia y de un sentido colectivo. Y desafortunadamente en esto que estás comentando, pues se evidencia cada vez más que ese sentido de la colectividad pues está un poco restringido a unas cuestiones y no a otras. Y por ejemplo, lo que comenta, el tema de la ecología, el tema de la contaminación, por ejemplo, siempre se ha dicho de ella que es la muerte invisible, pero llegará un momento en el que se manifieste y lo que estamos hablando, los ejemplos que estás poniendo tú a la hora de consumir alimentos, de beber agua, de todo lo que nos da, lo que nos proporciona la naturaleza, pues evidentemente es huella de todo eso, de esa trayectoria negativa que ha llevado el medio ambiente. O sea, que tan invisible no es. Lo que pasa es que estamos muy cómodos en la posición de, uy, esto como todavía no se ha manifestado de una manera tan gorda, a lo mejor es que no es tan grave como decían. Bueno, lo mismo decían del COVID. Y al final hemos estado un tiempo enfrentándonos a un supuesto enemigo invisible, ¿no? Pero Claro, reconduciendo, las infecciones seguramente van a ser, ya lo están siendo, pero en el futuro más, una de las batallas más duras a combatir, porque hay poco que hacer en muchos casos cuando la infección es vírica. Las infecciones bacterianas, con el descubrimiento de los antibióticos, se pensó que iban a estar completamente controladas para siempre, pero ahora el paso de los años nos está haciendo ver que no es exactamente así, porque se están creando resistencias a antibióticos, en fin, que esto pues no es tan fácil como parece, ¿no? Pero dicho esto, porque no quiero que parezca un mensaje catastrofista, no. tenemos en
los sitios donde tenemos la suerte de haber nacido en el mundo rico, tenemos una calidad de vida bastante buena, con una supervivencia que tengo que decir que en España es de las más largas de Europa. También me gustaría añadir que, aunque las cifras del cáncer en España pues son parecidas a las de nuestro medio, pero son más bajas que en el resto de Europa en algunos casos. Se le atribuye, aunque no se sabe, como te puedes imaginar, esto de las causas del cáncer es algo complicado, pero se le atribuye muchísimo papel a nuestro modo de vida, digamos, mediterráneo, con una dieta mediterránea que se está abandonando, lamentablemente, por eso va también aumentando la obesidad. La dieta mediterránea es una dieta que no genera obesidad, porque es más bien pobretona en grasa y que no suele generar obesidad. Es una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, con poca carne, con más pescado, pero eso se ha ido abandonando. Entonces, unido al sedentarismo. Siempre que hablo de dieta me gusta hablar de ejercicio físico porque creo que es que va muy unido. Y esto es lo que nos está provocando esta serie de cambios, que la verdad es que ahí sí que podemos a nivel individual nosotros hacer bastante. A lo mejor con el medio ambiente no podemos influir tanto en nuestra huella ecológica, pero a nivel de factores individuales sí que podemos hacer bastante. Ya voy a abrir un tercer bloque que me parece interesante también, ya entrando un poco en el cómo se afronta la enfermedad una vez que está diagnosticada. A mí me parece titánico la capacidad que tiene, bien sea médico o médica, para comunicar esa noticia. Me parece también un papel que se me va un poco de mis límites de la comprensión, porque no sé en qué medida se puede comunicar eso. Me gustaría atajar también ese papel a la hora de comunicar. Sí. ¿Cómo se lanza ese mensaje? ¿Cómo? Bueno, pues se lanza, evidentemente, se diga como se diga, es una mala noticia que crea un impacto muy importante tanto en el paciente como en el familiar, pero que afortunadamente el ser humano tiene una capacidad de adaptación, de digestión, no solo de los alimentos, sino también de los conflictos y los problemas y las enfermedades que van surgiendo, y en la inmensísima mayoría de los casos, muy en contra de lo que la gente en general cree, el paciente lo acepta, lo afronta de la mejor manera que puede, por supuesto con la ayuda tanto de toda la atención sanitaria como, en nuestro caso, de la Asociación contra el Cáncer y otras asociaciones que se dedican a apoyar al enfermo de cáncer, que intentan atajar, pues, precisamente una de las cosas donde es fundamental el apoyo de las asociaciones es en el desequilibrio emocional, distrés, como lo quieras llamar, psicológico que crea el diagnóstico de la enfermedad, y la atención sanitaria pública no cubre esta faceta. Entonces, pues, en concreto en la asociación, pues hay una legión de psicooncólogos que se dedican a apoyar tanto al enfermo como al familiar para ayudarle a afrontar esta mala noticia y todo el desarrollo de la enfermedad. Hay pacientes que se van a ver más necesitados, de otros que lo van a necesitar como el comer y otros que no lo van a necesitar, porque cada persona es un mundo y lo afronta de diferente manera. Pero si quieres cifras, pues en este año pasado se han atendido a 40.700 pacientes y familiares por parte de la asociación. Otro apoyo muy importante es el social. La enfermedad no solamente genera un impacto a nivel, digamos, de puede que me muera de esto, genera un impacto económico, genera un impacto laboral, importantísimo en los supervivientes, que cada vez son más. Este es un tema difícil de combatir, porque ya sabemos cuál es la situación laboral en nuestro país. Cuando una persona
tiene un cáncer en una edad avanzada de la vida, que ya puede estar incluso jubilado, pues lo que va a tener que afrontar es el impacto económico del gasto, porque es una enfermedad, siempre genera gasto, aunque tengamos un sistema sanitario que lo cubre, pero no lo cubre todo. Siempre genera gasto, más o menos, y en el cáncer a veces genera mucho gasto. Pero si además este diagnóstico ha sido en una persona joven y que lo supera, con esto quiero dar un dato que siempre me gusta dar. La curación del cáncer en edad infantil es del 80%. Son unas cifras mucho mejores que la edad adulta. Sí. Y entonces esto me gusta recalcarlo. Sí. Pero si tú, volviendo al tema, una persona que tiene la mala suerte, una personita, de padecer una enfermedad de este tipo a una edad temprana y que tiene la gran suerte de superarlo, a veces tiene problemas laborales porque puede que tenga problemas en la contratación. Es comprensible por parte del empresario, pero es muy injusto. Completamente. Todos estos temas son difíciles, entonces pues hace falta un apoyo económico. La asociación pues da ayudas de emergencia a personas que están pasándolo realmente mal, da ayudas sociales a personas que necesitan un apoyo, no solamente económicamente, sino pues material ortoprotésico, ayuda con la gestión de pensiones, de otro tipo de ayudas que puedan dar otras instituciones, en fin, camas articuladas, todo lo que es ayuda con el pago de fármacos, todo lo que se vea que puede ser, digamos, una parte sin cubrir, pues la asociación intenta ahí apoyar. Otra cosa importante que hace la asociación es el apoyo económico en investigación, que claro, esto no se ve. España es uno de los países que invierte históricamente menos dinero en I+D, en investigación más desarrollo, y esto afecta también, lógicamente, a la investigación de enfermedades. La Asociación contra el Cáncer lleva mucho tiempo siendo consciente de este asunto, entonces a través de la Fundación Científica, que es nuestra parte que se encarga de dar este tipo de ayuda, ofrece muchísimas ayudas a investigadores. En los últimos años, esta ayuda se ha aumentado de una forma espectacular, de forma que, esto lo tengo aquí apuntado, en 2022 se han aportado 195 ayudas nuevas con un total de 24,5 millones de euros. Y si miramos hacia atrás, ahora mismo tenemos comprometidos 104 millones en aproximadamente 560 ayudas. Son proyectos pequeños, medianos o gigantescos. Y esto ha supuesto incluso la vuelta a España de algunos, lo que se llama la famosa fuga de cerebro, de, Sí. investigadores con mucho talento, pero que no encuentran forma de desarrollar su labor en España y tienen que emigrar a otros países. Entonces, con estas ayudas a veces no solo se consigue fomentar investigación de calidad, sino que además se puede traer de vuelta a casa a investigadores que estaban un poco en el exilio, porque los investigadores necesitan comer, como todo el mundo. Entonces, es un ámbito muy precario a nivel laboral en España. Entonces, pues esto es algo importante también. Me alegra que hayas sacado el tema de la investigación porque, bueno, supongo que evidentemente a tus oídos habrán llegado, igual que a los míos, la opinión que corre como la pólvora en la sociedad de cómo es posible que el cáncer no tenga cura. ¿Cómo es posible que todavía no hayan alcanzado un fármaco o una cura integral para el cáncer? ¿Qué respuesta puedes dar a esta afirmación que es un tópico de siempre? Pues, Ángela, la respuesta es muy fácil, es muy difícil.
se están haciendo esfuerzos, que por supuesto se pueden hacer más, por supuesto, pero se están haciendo muchos esfuerzos. Lo que ocurre que el tema de la aparición y desarrollo del cáncer es un tema muy complicado. Se dan pasos y además, mirando hacia atrás, los pasos son de gigante. Estamos hablando de una enfermedad que hace 80 años no tenía cura en la inmensa mayoría de los casos. O sea, las personas iban directamente a cirugía porque había poco más que hacer y la mayoría de ellos directamente a lo que se llama atención paliativa. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de atención curativa. Hoy en día esto va cambiando de forma radical. No en todos los cánceres, pero en algunos se ha avanzado de forma espectacular. Por poner ejemplo, leucemias y linfomas eran incurables. Incurables. Podían tardar más o menos tiempo en el desenlace final, pero eran incurables. Hoy en día se curan una inmensa mayoría de ellas. ¿Con qué? Pues con tratamientos que antes no existían. Quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea. O sea, los avances son espectaculares, pero lamentablemente no podemos decir que se ha dado con la solución final, ¿por qué no? Pero bueno, puede que algún día llegue, ¿por qué no? Se está investigando, pero cuesta mucho trabajo. La célula tumoral es muy lista y entonces, tal como se le ataca, tiene mecanismos para defenderse y además lo que se llama resistencia a los tratamientos, que ocurre a veces, un tratamiento es eficaz, pero cuando pasa un tiempo, la célula cambia y consigue hacerse resistente. Lo que sí es verdad que un gran avance será el descubrimiento de cómo atajar lo que es la extensión a distancia, las metástasis, la infiltración de la enfermedad por todo el cuerpo. Cuando eso se consiga, es muy posible que, aunque no se consiga erradicar por completo el tumor primario, pero quede controlado de tal forma que permita que la persona viva muchos años y con una buena calidad de vida. Entonces, eso va a ser, pienso yo, en mi pequeño entendimiento de todos estos temas, que sería un avance fundamental. Pero se van dando muchos pasos, Lo que pasa es que es muy difícil. La mayoría de las investigaciones quedan en nada, lamentablemente, o sea, en nada, en que no se consigue obtener un fruto que sea práctico, que se pueda aplicar luego a la práctica diagnóstica o de tratamiento del cáncer. Pero sí que se están haciendo muchos avances. No es un tema nada fácil. Bueno, pues Lola, lamentablemente vamos a finalizar la entrevista. Agradecerte el retrato que nos has hecho de lo que es el cáncer desde todos los puntos de vista, dando un mensaje también positivo, que también es importante. Afortunadamente tenemos una gran esperanza de vida, unos datos que nos han mostrado que nos aportan cierta luz y cierta esperanza. La labor de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que también, según nos has comentado, desempeña una gran labor para intentar paliar, digamos, ese impacto cuando te comunican que lamentablemente tienes esta enfermedad, que ya hemos visto que es bastante escurridiza, por desgracia, pero que la ciencia, pues bueno, sigue enfrentándose a ella e intentándolo. Muchas gracias y espero hablar contigo y ojalá no sea en ninguna situación comprometida, pero te agradezco mucho la labor y tu participación. Pues muchísimas gracias a ti, Ángela, por dejarnos divulgar nuestros mensajes de salud que pensamos que son importantes, y bueno, pues a la gente que nos esté escuchando, que disfruten el momento, que vivan la vida y que si tienen la mala suerte de tener algún tipo de enfermedad, que la afronten con optimismo y con confianza en el sistema sanitario, que a pesar de que, bueno, sabemos que últimamente la cosa va un poquillo regular, pero que tenemos
muchos recursos sanitarios, me gusta decirlo. En España, a nivel oncológico, me centro ya en mi tema, tenemos todos los tratamientos disponibles que hay en el mundo rico, si no todos, prácticamente todos. No hace falta irse ni a Houston ni a ningún otro sitio para tratarse un cáncer, porque el tratamiento va a ser el mismo aquí que allí. Entonces, esto hay que decirlo con mayúsculas. ¿Muchas cosas que mejorar? Sí, sobre todo en el tema del cáncer, el proceso diagnóstico, que es demasiado lento. Pero una vez que la persona es diagnosticada, se ponen todos los recursos a su alcance, que por supuesto siempre se podrá hacer más, se podrá mejorar, pero no quiero que se quede una sensación de que hay desinterés por parte de los gestores sanitarios, porque para nada es así. El interés es máximo. Primero, por la salud de las personas, y segundo, porque esto parece un poco frivolón hablar así en cifras, pero si mejoramos los hábitos de vida de las personas y la detección precoz y el diagnóstico precoz del cáncer, ahorraríamos muchísimo dinero, pero muchísimo, porque no tendríamos que tratar un montón de cánceres que cuesta el tratamiento muchísimo dinero y que además muchas veces no son eficaces. Entonces, es algo que entre todos yo creo que se podría mejorar. Y dar un mensaje de optimismo, porque parece que nada más que se habla de cáncer y que es como una especie de epidemia, y tampoco es exactamente así. Lamentablemente es una enfermedad que no es rara, pero que tampoco es una plaga. Entonces, no tenemos que vivir pensando que vamos a tener un cáncer. Que si lo tenemos, lo vamos a tener, pero que no nos obsesionemos, porque eso no nos va a aportar nada. Y el cáncer es una enfermedad que muchas veces obsesiona, sobre todo cuando has vivido un caso cercano. Es muy frecuente que ocurra. Totalmente. En fin, Ángela, Bueno, pues espero muchas haber gracias. servido de ayuda en algunos conceptos. Por supuesto. Y muchísimas gracias por vuestra colaboración, que siempre es estupenda.